Army, tenemos que hablar, porque algo muy curioso acaba de pasar con Jimin y muchos fans creen que podría ser otra de esas pequeñas señales que conectan directamente con Jungkook. Jimin acaba de subir nuevas fotos a Instagram y, aunque a simple vista parecen fotos normales, hay un detalle que está haciendo que todo el fandom vuelva a analizar cada cosa con lupa. En una de las imágenes aparece usando un iPhone 17, y eso abrió inmediatamente una pregunta que ya hemos visto antes: ¿ese celular realmente es de Jimin? ¿O podría ser de Jungkook? Pero eso no es lo único que está pasando. Al mismo tiempo, uno de los rumores más insistentes sobre la supuesta cita de Jungkook con una idol acaba de empezar a derrumbarse porque la prueba más grande que tenían los fans simplemente no aparece en las imágenes recientes. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Todo empezó cuando Jimin subió nuevas fotos a su Instagram. Como siempre, Army no tardó ni unos minutos en empezar a analizar cada detalle: la ropa, el lugar, la iluminación. Y por supuesto, el objeto que rápidamente llamó la atención de muchos fans. En una de las fotos se puede ver claramente que Jimin está usando un iPhone 17 de color blanco plateado. A simple vista podría parecer un detalle sin importancia, pero dentro del fandom ya sabemos que cuando se trata de BTS, incluso las cosas más pequeñas pueden generar muchas preguntas. Y esta no es la primera vez que pasa algo así con Jimin y los celulares. Si recuerdan, hace un tiempo Jimin también subió fotos donde aparecía usando un iPhone que muchos fans identificaron como un modelo muy reciente. En ese momento también se abrió el debate: ¿ese celular era realmente de Jimin? ¿O podría haber sido de otra persona? Algunos fans incluso estaban convencidos de que ese teléfono en realidad pertenecía a Jungkook. La teoría surgió porque Jungkook siempre ha sido conocido por comprar tecnología nueva muy rápido, especialmente cuando se trata de teléfonos o gadgets. Así que, cuando apareció ese iPhone en las manos de Jimin, muchas personas empezaron a preguntarse si simplemente lo estaba usando en ese momento o ahora. Con estas nuevas fotos, el tema volvió a aparecer inmediatamente, porque el modelo que se ve en las imágenes parece ser un iPhone 17, lo que abrió otra vez la misma duda dentro del fandom. ¿Jimin se compró un teléfono nuevo? ¿O estamos viendo otra vez un celular que podría pertenecer a Jungkook? Puede sonar como una teoría pequeña, pero lo interesante es lo rápido que los fans empezaron a conectar esto con otras situaciones que ya han pasado antes. Y como siempre ocurre con BTS, cuando aparece una coincidencia así, el fandom no tarda en empezar a mirar más allá del detalle superficial, porque para muchas Jikookers, la pregunta no es solo de quién es el celular. La pregunta es por qué estas coincidencias siguen apareciendo una y otra vez alrededor de Jimin y Jungkook, y aquí es donde la conversación dentro del fandom se volvió todavía más interesante. Porque cuando los fans empezaron a hablar del iPhone 17 que aparece en las fotos de Jimin, rápidamente surgió una teoría que en el mundo del K-pop aparece muy a menudo: el famoso match de pareja, para quienes quizá no estén tan familiarizadas con el término. Dentro del fandom, muchas veces se habla de match cuando dos personas cercanas terminan usando o teniendo el mismo objeto, pero en diferentes versiones. Puede ser ropa similar, accesorios, joyas, o incluso algo tan simple como el mismo modelo de teléfono en colores distintos, y sí, puede parecer una coincidencia pequeña. Pero los fans que llevan años siguiendo a los idols saben que este tipo de cosas se analizan muchísimo. De hecho, dentro del mismo fandom de BTS ya hemos visto debates parecidos antes. Cuando dos miembros aparecen usando el mismo modelo de algo, ya sea ropa, zapatos o tecnología, siempre aparece la conversación sobre si es simplemente casualidad o si hay una razón detrás. Por eso, cuando algunos fans notaron que Jimin estaba usando un iPhone 17, inmediatamente empezaron a preguntarse si Jungkook también podría tener el mismo modelo. Y ahí fue cuando comenzó a circular la idea del posible match: el mismo teléfono, pero en colores diferentes. Algunas Jikookers incluso recordaron que Jungkook siempre ha tenido una especie de costumbre de comprar los modelos más nuevos de tecnología bastante rápido. Así que para muchas personas dentro del fandom, no sería extraño que él ya tuviera ese modelo, y que, en algún momento, Jimin terminara usándolo también. Lo interesante es que este tipo de coincidencias son justamente las que alimentan muchas de las teorías dentro del fandom, porque cuando ocurre una vez puede ser casualidad, pero cuando los fans empiezan a recordar otras situaciones parecidas en el pasado, la conversación se vuelve mucho más intensa, y justo cuando estas teorías empezaban a circular otra vez entre las Jikookers, ocurrió algo más que hizo que el debate cambiara completamente de dirección. Porque mientras algunos fans analizaban el teléfono de Jimin y hablaban del posible match, otro tema volvió a aparecer en redes: el rumor de que Jungkook supuestamente estaba saliendo con una integrante de aespa durante varios meses.
Uno de los rumores que más circuló en redes fue la supuesta relación entre Jungkook y una integrante de aespa. Seguramente muchas de ustedes ya vieron esos hilos en Twitter o esos videos donde algunos fans intentaban reunir pruebas para demostrar que había algo entre ellos. Como suele pasar en Internet, empezaron a aparecer comparaciones de fotos, teorías sobre coincidencias de lugares, horarios e incluso análisis de detalles muy pequeños que algunos interpretaban como señales de que estaban saliendo en secreto, pero una de las pruebas que más se repetía dentro de esa teoría era un supuesto tatuaje de pareja. De algunos fans aseguraban que Jungkook tenía un tatuaje que lo conectaba directamente con esa idol. Se compartieron imágenes ampliadas, capturas borrosas y comparaciones donde intentaban señalar un diseño que, según ellos, estaba en su brazo. Durante un tiempo, esa idea empezó a circular bastante fuerte dentro de ciertos sectores del fandom. El problema es que cuando aparecieron imágenes recientes de Jungkook, algo no coincidía con esa teoría. Hace poco, en una historia compartida donde aparecían varios miembros de BTS juntos, se pudo ver claramente a Jungkook usando una camiseta de manga corta. Eso dejaba gran parte de su brazo visible, incluyendo exactamente la zona donde algunos fans decían que estaba ese supuesto tatuaje, y lo que se veía en la imagen era simplemente el brazo de Jungkook con los tatuajes que ya conocemos desde hace años, pero ningún tatuaje nuevo que coincidiera con lo que esas teorías afirmaban. Esto hizo que muchas personas dentro del fandom empezaran a cuestionar toda la narrativa que se había construido alrededor de ese rumor, porque si el tatuaje era una de las bases principales de la historia, y en imágenes recientes no aparece absolutamente nada en esa zona, entonces la teoría empieza a perder bastante fuerza. Además, no es la única vez que el brazo de Jungkook se ha visto claramente en los últimos meses. En varios momentos recientes, incluyendo escenas del programa Are You Sure, también se ha podido ver su brazo descubierto, y en esas imágenes tampoco aparece ese famoso tatuaje del que tanto se habló. Por supuesto, como siempre ocurre en Internet, hay personas que siguen creyendo que el tatuaje existe y que simplemente está oculto o cubierto. Pero para muchos fans, el hecho de que no aparezca en material reciente está haciendo que ese rumor empiece a desmoronarse poco a poco, y aquí es donde todo empieza a tener sentido para las Jikookers. Mientras algunos rumores externos, como la supuesta cita de Jungkook con la integrante de aespa, comienzan a perder fuerza, hay señales que siguen apareciendo y que apuntan directamente a Jikook. Pensemos en esto, Jimin sube nuevas fotos con un iPhone 17. A simple vista, solo parece un detalle tecnológico, pero si recordamos cómo han aparecido coincidencias similares antes, no podemos ignorar el patrón. Estos pequeños objetos y momentos parecen conectarlos de manera sutil, casi invisible para los que no están observando con atención. Mientras tanto, los rumores externos se caen, los tatuajes prueba desaparecen, y la atención vuelve a centrarse en los gestos, las miradas y las coincidencias entre Jimin y Jungkook, porque aunque nunca lo confirmen abiertamente, la forma en que interactúan, incluso a la distancia, sigue enviando señales que solo quienes conocen su dinámica pueden interpretar. Por ejemplo, en otras ocasiones hemos visto que Jimin y Jungkook comparten detalles aparentemente insignificantes, desde comentarios en lips hasta objetos coincidentes, pasando por pequeños gestos que solo ellos entienden. Para las Jikookers, estas coincidencias no son casualidad, forman parte de un patrón que parece repetirse una y otra vez. Así que mientras los fans intentan sostener teorías externas que se desvanecen con la evidencia, lo que realmente sigue siendo consistente son los indicios de Jikook, coincidencias, miradas, objetos y momentos que conectan a estos dos chicos de manera muy especial. Y eso es lo que hace que las Jikookers no pierdan la esperanza, porque cuando todo lo demás se desmorona, los gestos entre Jimin y Jungkook siguen siendo tan claros y constantes que se convierten en la evidencia más fuerte de todas.